Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar de un libro diferente. Es un libro que se escribió allá por los años 70, en pleno proceso democrático, en plena apertura de España, y lo escribieron dos periodistas conocidos por diferentes motivos en España. Uno es Yale, Felipe Navarro, grandísimo periodista español, nacido en Córdoba y padre de la escritora Julia Navarro. El otro es Jesús María Milibia, un magnífico escritor que tuvo no sé si recordarán, un proceso, una discusión de tráfico con otro conductor y que tuvo como consecuencia, como desgraciada consecuencia, la muerte del que estaba discutiendo con Jesús María Milibia. Por ello fue sentenciado, pagó su deuda con la justicia y la verdad es que no he sabido yo mucho más de él a partir de ese momento. Aquello fue muy traumático y la verdad es que hechos que no se deberían de haber producido. Hablando sobre el libro, este libro trata de el día en que perdí aquello. ¿De qué se trata? De que un montón de personalidades de esa época, podríamos decir, de los que eran los más característicos de los primeros años de la democracia, acordaros del famoso destape, ¿no? Que todas las películas exigían al guión que se desnudaran, o teníamos una libertad que parecía que no la habíamos tenido nunca y fue desmesurada, o sea que ello fue un sapitote. Y en eso se trata este libro. Este libro estuvo prohibido. De hecho, estuvo secuestrado en su comienzo, pero yo tuve la suerte de que yendo a una feria del libro, yo no tenía ningún interés, tenía interés en comprar un libro, pero no sabía cuál. Y dio casualidad de que Jesús María Milibia y Yale estaban allí firmando este libro. Y entonces yo, pues, fui y ellos me dedicaron el libro. Y me llevé este como me podía haber llevado uno religioso o uno de novela o de suspense, en fin. Cosa muy normal en aquella época, ¿no? Entonces, en este libro van contando cada uno cómo perdieron su virginidad. Personajes, fijaros, quizá a lo mejor algunos no los recordéis, ¿no? Pero todos ellos fueron de lo más famoso de aquella época, en aquellos momentos de transición, en aquel momento de aperturismo. Por ejemplo, Adolfo Marsillá, Alfonso Paso, Andrés Pajares, Antoni Mingote, Bobby de Glané, Carmen Martín Gaite, Concha Velasco. Habla también de Chumi Chume, habla también de Esperanza Roy, de Jardiar Poncela, el famoso escritor, de Fernando Díaz Plaja, nuestro famoso catedrático de historia, Guillermo Sautier Casaseca, el escritor de telenovelas, Jesús María Milibia, ellos mismos, José Luis Coll. Quien no conoce a José Luis Coll, José Sacristán, uno de nuestros mejores actores, Juan Luis Galiardo, de igual forma, Tis, porque claro, si está Coll, Tis tenía que salir aquí, de Mari Carmen Izquierdo, la famosa periodista deportiva y presidenta de la Asociación de Periodistas Españoles, Marluisa San José, actriz de aquella época, Paco Umbral, quien no ha oído hablar la famosa frase, yo he venido aquí a hablar de mi libro, Rupert, recientemente fallecido, peluquero de moda en aquella época, Sara Montiel, Tony Leblanc, Vicente Parra, Víctor Manuel y el propio Yale. Todos ellos nos cuentan cómo perdieron su virginidad. Hoy en día sería una tontería, a nadie le puede interesar este tema, pero oye, en aquel momento era un tema muy gracioso porque se empezaba a hablar de algo que no se había hablado antes y que públicamente no se expresaba. La prueba está en que este libro, a pesar de haberse escrito a partir de la muerte de Franco, cuando estaba en pleno proceso libertario en materia de ideas, en materia de comunicación, fue secuestrado. Yo tuve la gran suerte de ser uno de los primeros que adquirió el libro y además dedicado por los autores. Por todo ello, yo lo recomiendo, si alguno lo podéis localizar en algún lado, seguramente en ediciones o en librerías de segundo uso, de segunda mano, porque tanto Jesús María Milibia no sé, pero ya hace muchos años que por desgracia falleció, y entonces no sé si se han hecho reediciones.
Pero la verdad es que a mí me encantó leer el libro, más que nada por lo que nos decía cada uno de ellos. Cada uno de estas personas que expresaron aquí o manifestaron con verdad o con mentira cómo perdieron su virginidad. Por todo ello yo lo recomiendo como libro ameno, entretenido, y que lo vaya a leer en un periquete y posiblemente os hartáis de reír con algunos de ellos. Pues muchas gracias.